Piensa en esto en silencio, sin testigos, porque aquí empieza todo. Hay un punto en la vida donde pensar demasiado no te hace más inteligente, te vuelve cobarde, te roba la paz más rápido que cualquier fracaso, porque el fracaso duele, enseña y termina, pero el sobrepensar no acaba nunca. Se convierte en una jaula mental donde repites escenas que ya murieron, donde revives decisiones pasadas como si pudieras cambiarlas, donde te engañas creyendo que analizar es avanzar cuando en realidad solo estás posponiendo vivir, alimentando el miedo, retrasando tu destino. Y ahí, justo ahí, es donde muchos se pierden, porque creen que pensar los protege cuando lo único que hace es paralizarlos. Les promete una falsa seguridad diciéndoles un poco más y estarás listo. Pero la verdad es brutal. Nunca te vas a sentir listo. La libertad no llega pensando, llega moviéndote, y ese movimiento casi siempre empieza con desaparecer, con callarte, con dejar de explicarle tu proceso a gente que no camina contigo, con reconstruirte en silencio mientras el mundo cree que te rendiste. Todos llevamos una tormenta dentro, no afuera, no en el caos del mundo, sino entre pensamiento y pensamiento. Una tormenta que susurra, ¿y si fallo? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si todo se derrumba? Y en lugar de callarla, la dejamos hablar, la escuchamos, le damos poder, intentamos predecir un futuro que nunca estuvo diseñado para ser previsto, porque el ser humano busca control en un mundo incontrolable, y cuanto más piensa, menos vive, porque la vida no recompensa al que necesita todas las respuestas, recompensa al que avanza sin ellas, al que camina aunque no vea toda la escalera, al que entiende que los escalones se construyen paso a paso, en tiempo real, y eso no es castigo, es gracia. Es Dios diciéndote que no necesitas verlo todo, solo necesitas obedecer el siguiente paso. Cada vez que creciste de verdad no fue porque estabas seguro, fue porque avanzaste con miedo, porque entraste a la oscuridad sin garantías, porque aceptaste la posibilidad de fallar y aún así fuiste, porque la paz no se piensa, se actúa, porque la mente es una herramienta hermosa pero un amo peligroso, capaz de crear sueños increíbles o cárceles invisibles hechas de pensamientos. Y muchas veces creemos que pensar es hacer, que rumiar es progreso, que prepararnos infinitamente es movernos, cuando en realidad estamos corriendo agotados sobre una caminadora sin avanzar un solo centímetro. El peso mental no cae de golpe, gotea un ¿y sí? Tras otro hasta inundarte de duda, hasta convertirte en alguien que no vive, solo administra ansiedad, alguien que mantiene una vida pequeña en lugar de perseguir un propósito grande. Y la paradoja es clara. Cuanto más exiges certeza, menos la tienes, porque la vida no se controla, se experimenta, se ajusta, se enfrenta, y cuando el pecho se aprieta y la mente entra en bucle, respira y recuerda esto con humildad. Tú no eres tus pensamientos, eres la conciencia detrás de ellos. Las ideas pasan como nubes, pero tú eres el cielo, infinito, y cada vez que te aferras a una nube, olvidas que siempre hubo espacio para más. El movimiento rompe el hechizo. La simplicidad es un arma. A acción pequeña puede callar 1000 dudas, porque el sobrepensar se alimenta de estancamiento y el movimiento lo mata de hambre. La acción te recuerda quién manda, y aunque quisieras mapas, la vida solo entrega brújulas. No te promete resultados, solo dirección. Y esa dirección casi siempre apunta a la incomodidad, porque ahí es donde naces de nuevo. Por eso llega el momento de decidir desaparecer, de quemar planes B, C y D, de cerrar puertas, de tirar la llave, porque mientras exista una salida cómoda, tu mente te arrastrará de regreso a la mediocridad. Y cuando ya no hay retorno, aparecen habilidades que no sabías que tenías, fuerza que no habías usado, creatividad nacida de la presión, porque cuando huir deja de ser opción, avanzar se vuelve inevitable. Aquí es donde duele, donde el ego muere, donde te confrontas con la verdad incómoda de que nadie va a venir a rescatarte, de que Dios te dio la capacidad pero no va a hacer el trabajo por ti, de que la disciplina no es castigo sino libertad, de que el proceso diario aburrido y repetitivo es el único camino hacia algo real, y mientras otros buscan atajos, tú eliges constancia, eliges levantarte incluso cuando no sientes nada, eliges obedecer el proceso incluso cuando no hay aplausos, porque entiendes que el sufrimiento no es señal de error, es señal de crecimiento, que fuiste construido para soportar turbulencia, no para huir de ella, y que cada sacudida está formando a alguien más fuerte, más sobrio, más enfocado. Entonces ocurre el renacimiento, no ruidoso,
no anunciado, ocurre en silencio, cuando un día te miras al espejo. Hoy ya no reconoces al que eras, cuando ya no necesitas validación, cuando tu fe es más profunda que tus dudas, cuando confías en Dios no para que te quite el peso, sino para que te dé espalda para cargarlo, cuando entiendes que cambiar no es un milagro, es una decisión repetida todos los días, incluso en días malos, incluso cuando tiemblan las manos. Ahí comprendes que no estás atrapado. Solo estabas demasiado cerca del problema para ver el bosque completo, que siempre hubo una salida, siempre hubo abundancia, siempre hubo un camino, y que ahora eres el arquitecto de tu vida, capaz de reconstruirla desde cero si hace falta, porque ya no negocias con tu debilidad, porque sabes que el frío pasa pero la victoria es eterna, porque prefieres una incomodidad temporal a una mediocridad permanente. Así que si este mensaje te confronta, es porque no estás roto, estás despertando. Y si estás listo para desaparecer, reconstruirte en silencio y volver irreconocible, escríbelo ahora mismo en los comentarios como un pacto contigo mismo. Soy inquebrantable. Suscríbete y comparte este mensaje con quien sabes que lo necesita, porque este no es solo un discurso, es una decisión. Y la decisión de hoy puede cambiar la historia completa de tu vida. Y cuando crees que ya entendiste todo, cuando piensas que el mensaje terminó, ahí es donde empieza la parte más dura. Porque desaparecer no es un evento, es una etapa prolongada donde nadie aplaude, donde nadie pregunta cómo vas, donde el silencio se vuelve tu único aliado y también tu juez, porque en ese silencio no puedes mentirte, no puedes escapar. No puedes distraerte con ruido externo. Ahí solo quedas tú frente a tus hábitos, tus excusas y tus decisiones diarias. Y es en ese punto donde muchos se rinden sin que nadie lo note. Porque abandonar en silencio es fácil. Pero perseverar en silencio es una guerra diaria contra la versión cómoda de ti mismo. Esa que te susurra que ya hiciste suficiente, que mañana puedes empezar de nuevo, que nadie se dará cuenta si aflojas un poco. Y ahí es donde debes ser brutalmente honesto contigo. Porque Dios no bendice la intención, bendice la obediencia. No premia lo que piensas hacer, sino lo que haces cuando nadie te ve. Cuando estás cansado, cuando no tienes ganas, cuando el progreso es lento y el proceso parece injusto. Reconstruirte en silencio significa aceptar que no todos merecen acceso a tu proceso, que hay batallas que se ganan lejos del escenario, que no todo crecimiento es visible, y que lo más poderoso que puedes hacer es trabajar sin anunciar. Mejorar sin justificarte y avanzar sin explicarte, porque el mundo solo ve resultados, pero Dios ve disciplina, constancia y fe sostenida en la oscuridad. En esta etapa aprendes que la motivación es inestable, que las emociones mienten y que la única base sólida es el compromiso diario, ese que se renueva cada mañana cuando decides levantarte aunque no sientas nada, cuando eliges cumplir aunque nadie te exija, cuando eliges el proceso por encima del placer inmediato, porque aquí se forja el carácter, no cuando todo va bien, sino cuando todo pesa, y aún así sigues, porque entiendes que no estás construyendo solo resultados, estás construyendo identidad, y la identidad se forma por repetición, no por inspiración. Habrá días donde te preguntes si vale la pena, donde dudarás de tu camino, donde el pasado intente llamarte con la promesa falsa de comodidad, y ahí debes recordar por qué quemaste los barcos, por qué cerraste puertas, por qué decidiste no volver a ser el mismo, porque volver atrás siempre será más fácil que avanzar, pero nunca será más digno, y tú ya no buscas fácil, buscas trascender, buscas convertirte en alguien que se respeta incluso en soledad, y mientras avanzas, algo cambia dentro de ti. Dejas de pedir permiso, dejas de buscar aprobación, dejas de explicar tus decisiones, porque ya no necesitas que el mundo valide lo que Dios ya confirmó en tu espíritu. Entiendes que el camino estrecho siempre es solitario, pero también es el único que lleva a algo real, y comienzas a notar que tus estándares suben, que tus límites se fortalecen, que ya no toleras lo que antes aceptabas, porque el proceso te educó, te refinó, te endureció sin quitarte la sensibilidad. Te volvió firme, sin volverte vacío. Aquí el dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro, porque ya sabes que todo pasa, que ninguna incomodidad es eterna, que cada sacrificio está sembrando algo que aún no ves, pero que llegará, porque la constancia nunca traiciona, porque el tiempo siempre revela quién trabajó y quién solo habló, y aunque el mundo te ignore ahora, un día no podrá ignorar lo que te has convertido. Volver irreconocible no significa perder tu esencia, significa eliminar tus límites autoimpuestos,
significa dejar Atrea. Haz la versión que sobrevivía para darle paso a la versión que construye, que lidera su vida, que entiende que la fe sin acción es ilusión y que la acción sin disciplina es caos, y por eso alineas mente, cuerpo y espíritu en una sola dirección. No perfecta, pero consistente. No rápida, pero firme. Habrá momentos donde te sentirás solo, incomprendido, incluso tentado a rendirte. Y en esos momentos recuerda que Dios trabaja más en el silencio que en el ruido, que los cimientos se colocan bajo tierra, que lo fuerte no se construye a la vista, y que si hoy nadie te ve, es porque estás siendo preparado, no castigado, porque todo lo grande pasa por anonimato antes de ser reconocido. Y cuando finalmente emerjas, no lo harás con arrogancia, sino con una calma peligrosa, con una seguridad que no necesita demostrarse, con una presencia que se siente sin hablar, porque sabrás exactamente lo que atravesaste para llegar ahí. Sabrás que cada día difícil te entrenó, que cada duda enfrentada te fortaleció, que cada decisión correcta tomada en soledad te acercó a esta versión sólida, disciplinada, enfocada, inquebrantable. Y no, el camino no se vuelve fácil, que cada decisión, tú te vuelves fuerte. No se eliminan los problemas, se eleva tu capacidad para resolverlos. No desaparece el miedo, desaparece el poder que tenías sobre ti, porque ahora sabes que puedes avanzar incluso con él, y eso lo cambia todo. Así que si sigues aquí, si este mensaje resuena, si sientes esa incomodidad que no te deja ignorarlo, es porque estás listo para el siguiente nivel, para comprometerte de verdad, para dejar de negociar con tu potencial, para honrar el proceso diario, aunque nadie lo celebre. Y si estás dispuesto a hacerlo, escríbelo una vez más como una declaración de identidad, no para mí, para ti mismo. Soy inquebrantable. Suscríbete y comparte este mensaje, porque alguien más necesita escuchar que el silencio no es derrota, que la disciplina es el camino y que el renacimiento siempre llega para el que no se rinde. Y aún después de todo eso hay un nivel más profundo que casi nadie menciona, porque no vende, porque no es romántico y porque exige una madurez que pocos están dispuestos a desarrollar. Y es entender que el verdadero renacimiento no ocurre cuando todo mejora afuera, sino cuando ya no dependes de que algo mejore para mantenerte firme, cuando la disciplina deja de ser una lucha diaria y se convierte en tu identidad, cuando ya no te preguntas si tienes ganas, sino si es lo correcto, cuando el proceso deja de ser una etapa y se vuelve tu forma de vivir, porque ahí es donde muchos se confunden. Creen que transformarse es llegar a un punto final, pero la verdad es que transformarse es aceptar que nunca se termina, que siempre habrá otra capa que romper, otro hábito que pulir, otra debilidad que confrontar. Y esa conciencia no te cansa, te libera, porque ya no persigues una meta para descansar, persigues coherencia para vivir en paz contigo mismo. En esta fase ya no necesitas desaparecer del mundo, porque el ruido dejó de tener poder sobre ti. Ahora puedes estar rodeado de caos sin perder el centro. Puedes escuchar críticas sin reaccionar. Puedes ver comparaciones sin desviarte, porque tu referencia ya no está afuera, está dentro, en la palabra que te diste cuando estabas solo, cansado y sin garantías. Y eso pesa más que cualquier opinión externa. Aquí entiendes que el ego quiere resultados rápidos para sentirse válido, pero el alma quiere procesos largos para volverse fuerte, y tú decides alimentar el alma, aunque sea más lento, aunque nadie lo celebre, porque sabes que Dios traba, ya con procesos, no con atajos, y que todo lo que se construye sin raíz se cae con el primer viento fuerte. Por eso ahora cuidas tus fundamentos, tu rutina, tus horarios, tu disciplina mental, física y espiritual, porque sabes que lo que haces todos los días define en quién te conviertes, no lo que haces de vez en cuando estás motivado. Empiezas a respetar el aburrimiento, a valorar la repetición, a entender que la grandeza no está en hacer cosas extraordinarias una vez, sino en hacer cosas ordinarias de manera extraordinaria todos los días. Y ahí ocurre algo poderoso. Ya no te impresiona la gente que habla bonito, te impresiona la gente que cumple. Ya no te seducen las promesas, te atraen los hechos. Ya no buscas intensidad emocional, buscas consistencia estructural. Porque entendiste que la emoción sube y baja, pero el carácter se queda. Habrá momentos donde el pasado intente volver disfrazado de nostalgia, donde recordarás versiones tuyas más cómodas, más relajadas, incluso más aceptadas por otros. Y ahí tendrás que elegir de nuevo, no una vez, muchas veces. Porque la tentación de volver atrás nunca desaparece del todo, solo pierde fuerza cuando tu visión es más grande que tu cansancio.
Y en esos momentos recordarás por qué decidiste cambiar, no para impresionar a nadie, sino para respetarte, para honrar el potencial que Dios puso en ti, para no llegar al final de tu vida preguntándote qué habría pasado si hubieras sido disciplinado cuando dolía. En esta etapa también aprendes a perder sin romperte, a fallar sin abandonarte, a equivocarte sin traicionarte, porque ahora sabes que tu valor no depende de un resultado puntual, depende de tu compromiso a largo plazo. Y eso te da una estabilidad que pocos conocen, una calma que no se compra, una confianza que no se improvisa, porque fue construida día tras día en la soledad del proceso. Empiezas a ver el mundo diferente, entiendes que muchos no están listos para este nivel, no porque sean malos, sino porque aún no están dispuestos a pagar el precio. Y dejas de intentar arrastrarlos contigo. Aprendes a avanzar solo si es necesario, sin resentimiento, sin soberbia, con respeto, porque cada quien despierta cuando está listo, y tú ya despertaste. Aquí la fe se vuelve práctica, ya no es solo creer, es actuar como alguien que cree, es levantarte aunque no entiendas todo, es seguir sembrando aunque aún no veas fruto, es confiar en que Dios no desperdicia ningún esfuerzo honesto, ninguna lágrima silenciosa, ninguna noche donde seguiste cuando lo fácil era rendirte. Y esa fe te sostiene cuando la lógica no alcanza, cuando los resultados tardan, cuando el proceso se siente injusto, porque ahora sabes que lo justo no es inmediato, es completo, y sin darte cuenta, un día te conviertes en el ejemplo silencioso que otros observan, no porque hables, sino porque tu forma de vivir confronta, porque tu disciplina incomoda, porque tu constancia expone excusas ajenas. Y algunos te respetarán, otros te criticarán, pero ninguno podrá negarlo. Algo en ti es diferente, algo en ti es sólido, algo en ti no se rompe fácil. Y cuando mires atrás, ya no sentirás vergüenza, sentirás gratitud, incluso por las etapas oscuras, porque sin ellas no existiría esta versión. Entenderás que cada duda vencida fue un músculo mental fortalecido, que cada sacrificio fue un ladrillo, que cada día cumplido fue una votación a favor de la persona que hoy eres. Y ahí ya no necesitarás probar nada, porque tu presencia será prueba suficiente. Así que si llegaste hasta aquí, no por curiosidad, sino porque algo dentro de ti sabe que este mensaje es para ti, entonces no lo dejes en inspiración momentánea, conviértelo en acción sostenida. Vuelve a comprometerte hoy, no mañana, no cuando te sientas listo, hoy. Y escribe de nuevo como una declaración final, no emocional, sino consciente: soy inquebrantable. Suscríbete y comparte este mensaje, porque esta historia no termina aquí, apenas comienza. Y ahora sabes exactamente lo que tienes que hacer. El hombre que se rinde rápido nunca será respetado. El respeto no se pierde cuando fallas, se pierde cuando te rindes demasiado pronto. No cuando caes, no cuando te equivocas, no cuando el mundo se pone en tu contra. El respeto se pierde cuando decides abandonar antes de descubrir de qué eras capaz. Porque el hombre que se rinde rápido no desaparece por completo, pero empieza a desvanecerse lentamente ante los ojos del mundo, y peor aún, ante sus propios ojos. Y hay algo que debes entender hoy, algo que tal vez nadie te dijo con suficiente claridad. El respeto no se gana con intentos débiles, el respeto no se gana con entusiasmo momentáneo. El respeto se gana resistiendo cuando ya no tienes ganas, cuando ya no hay aplausos, cuando nadie te está viendo. Ahí es donde se define quién eres realmente. Muchos hombres viven creyendo que tienen tiempo para intentar, tiempo para fallar, tiempo para rendirse y volver a empezar algún día. Pero la verdad es más dura de lo que quieres aceptar. Cada vez que te rindes rápido, cada vez que abandonas, cada vez que decides que no era el momento, no estás descansando, estás debilitando tu carácter. Y el carácter es lo único que sostiene a un hombre cuando todo lo demás falla. Hay hombres que comienzan todo con entusiasmo, se emocionan, se motivan, hablan fuerte, prometen cambios. Pero cuando el cansancio aparece, desaparecen. Cuando la dificultad llega, retroceden. Cuando la presión aumenta, abandonan. Y lo hacen tantas veces que rendirse deja de ser una decisión y se convierte en un hábito silencioso, pero devastador, porque no hay nada más peligroso que acostumbrarte a rendirte. Hoy empiezas una meta, mañana te cansas, pasado mañana dices que no era lo tuyo,
Así mueren los sueños, así se destruyen los proyectos, así se apaga la voluntad. No con un fracaso, sino con 1000 abandonos pequeños. Y nadie habla de esto con suficiente crudeza. El hombre que se rinde rápido pierde algo más que oportunidades, pierde respeto. Primero el respeto de otros, después el respeto de sí mismo. Y cuando pierdes el respeto por ti mismo, empiezas a desaparecer. No físicamente, pero espiritualmente. Te vuelves invisible ante tu propio potencial. Te vuelves irrelevante en tu propia historia. Por eso hoy quiero confrontarte. No suavemente, no con frases bonitas, sino con verdad. Porque el hombre que siempre abandona, nunca sabrá quién pudo haber sido. Nunca sabrá cuánto pudo resistir, cuánto pudo construir, hasta dónde pudo llegar. Y eso es una tragedia silenciosa. Muchos hombres creen que rendirse rápido es normal, que es parte del proceso, que es algo que todos hacen. Pero no todos se rinden. Los hombres respetados, los hombres fuertes, los hombres que construyen algo real, son los que permanecen cuando otros desaparecen. Y aquí es donde entra una verdad incómoda. Muchos hombres no fracasan porque no tengan talento. Fracasan porque no soportan el proceso. Quieren resultados rápidos. Quieren reconocimiento inmediato. Quieren sentirse fuertes sin haber sido probados. Pero el carácter no se construye en comodidad, se construye en incomodidad. Se construye cuando decides continuar, aunque estés cansado, aunque estés frustrado, aunque no tengas ganas. Porque la disciplina no es emoción. La disciplina es decisión. Una decisión que se repite todos los días aunque no quieras, aunque duela, aunque nadie lo vea. Y aquí es donde muchos se quiebran. Se rinden cuando el progreso es lento, cuando los resultados no llegan rápido, cuando el mundo no responde como esperaban. Pero escúchame con claridad. Los hombres no pierden respeto por fallar, lo pierden por rendirse. Fallaste una vez, sigue siendo respetable. Fallaste 10 veces, sigue siendo respetable. Pero si abandonas, si te rindes, si decides no continuar, empiezas a borrar tu propio nombre. Y eso es lo que separa a los hombres fuertes de los débiles, la persistencia, nada más. Ni talento, ni suerte, ni inteligencia, persistencia. Porque el hombre persistente, aunque avance lento, aunque tropiece, aunque se equivoque, sigue avanzando. Y avanzar siempre supera a rendirse. Ahora quiero que pienses en tu vida, en esos proyectos que comenzaste y dejaste a medias, en esos hábitos que intentaste y abandonaste, en esas oportunidades que se fueron. No porque no pudieras, sino porque te rendiste demasiado pronto. Tal vez fue un negocio, tal vez fue un trabajo, tal vez fue tu cuerpo, tal vez fue tu mente, tal vez fue una promesa que hiciste y no cumpliste. Y cada vez que eso ocurrió, una parte de ti desapareció. No de golpe, sino lentamente, como un hombre que se borra a sí mismo. Pero aquí es donde entra el momento más importante, el punto de quiebre. La verdad que muchos evitan, pero que necesitas escuchar. Los hombres no pierden respeto por fallar, lo pierden por rendirse. Y si te rindes rápido, nadie confiará en ti, ni el mundo, ni tu familia, ni tú mismo. Porque el respeto no se regala, se construye, con resistencia, con constancia, con disciplina diaria. Ahora escucha esto con atención. Para reconstruirte, primero tienes que desaparecer. Desaparecer del ruido, desaparecer de las distracciones, desaparecer de la comodidad, no para huir, sino para reconstruirte en silencio. Porque el verdadero cambio no ocurre frente a todos, ocurre cuando nadie te ve, cuando te levantas temprano, cuando entrenas sin ganas, cuando trabajas sin aplausos. Ahí es donde Dios te observa, ahí es donde se prueba tu carácter, no cuando hablas, sino cuando actúas. Muchos quieren reconocimiento, pero pocos están dispuestos a soportar el proceso. Y el proceso es solitario, repetitivo, incómodo y silencioso, pero también es sagrado, porque es en ese silencio donde te reconstruyes, donde corriges tus debilidades, donde fortaleces tu mente, donde enfrentas tus excusas, y cuando lo haces el tiempo suficiente, te vuelves irreconocible. No para otros, sino para ti mismo. Te miras y ya no ves al hombre que se rendía, ves a un hombre que resiste, que soporta, que termina lo que empieza. Ese es el renacimiento. No mágico, no instantáneo,
construido día tras día, con disciplina, con constancia, con fe. Porque sí, incluso Dios honra al hombre que persevera, al hombre que cae pero se levanta, al hombre que sufre pero continúa, al hombre que duda pero decide avanzar. Ese hombre nunca queda solo. Ahora escucha esto y grábalo en tu mente. El respeto pertenece a los hombres que resisten cuando otros se rinden, siempre. En el trabajo, el que no abandona crece. En el cuerpo, el que no abandona cambia. En la mente, el que no abandona evoluciona. Pero el que se rinde rápido se queda igual. Años pasan y sigue en el mismo lugar, con las mismas excusas, con las mismas frustraciones, con los mismos arrepentimientos. Eso no es destino, es decisión. Y hoy tienes que decidir, seguir siendo el hombre que abandona o convertirte en el hombre que resiste. No hay punto medio, no hay excusas, no hay atajos, solo proceso, solo disciplina, solo constancia. Así que si estás escuchando esto, si estas palabras te están incomodando, si algo dentro de ti se está moviendo, entonces escribe ahora mismo en los comentarios: soy inquebrantable, escríbelo, no por nosotros, sino por ti, para recordarte quién decides ser a partir de hoy. Y si este mensaje te está despertando, suscríbete a este canal, porque aquí no venimos a entretenerte, venimos a confrontarte, venimos a recordarte que el tiempo no espera, que la vida no se detiene, que la muerte llega quieras o no. Y cuando llegue ese día, no importará cuántas veces intentaste, importará cuántas veces resististe, porque al final el respeto no pertenece a los que comienzan, pertenece a los que terminan, al hombre que no se rinde, al hombre que se reconstruye en silencio, al hombre que desaparece del ruido y vuelve irreconocible. Ese hombre no necesita gritar, su presencia habla, su disciplina habla, su carácter habla. Y cuando camina, el mundo sabe que está frente a un hombre que resistió cuando otros abandonaron. Así que recuerda esto: el respeto no se mendiga, el respeto se construye. Y se construye cada vez que decides no rendirte, cada vez que decides continuar, cada vez que decides resistir. Porque el hombre que se rinde rápido nunca será respetado. Pero el hombre que resiste, aunque el mundo se derrumbe, aunque el cansancio lo golpee, aunque el miedo lo persiga, ese hombre se vuelve inquebrantable. Si este mensaje te habló directamente, escribe ahora mismo: soy inquebrantables, suscríbete. Comparte este mensaje con otro hombre que necesita escucharlo. Porque el mundo no necesita más hombres que comiencen, necesita hombres que terminen. Y si has llegado hasta aquí, si todavía estás escuchando estas palabras, entonces significa que algo dentro de ti aún no se ha rendido por completo. Significa que todavía queda una chispa, una parte de ti que no quiere desaparecer, una parte que se resiste a aceptar una vida de intentos a medias y promesas incumplidas. Porque la verdad es que el hombre que se rinde rápido no siempre se da cuenta de que se está destruyendo. No sucede en un solo día, no ocurre con un golpe fuerte que lo derriba. Ocurre lentamente, en silencio, en pequeñas decisiones diarias donde eliges lo fácil en lugar de lo correcto, donde eliges descansar antes de terminar, donde eliges abandonar cuando todavía quedaba algo más dentro de ti. Y el problema no es solamente que abandones una meta. El problema es lo que ocurre dentro de tu mente cada vez que te rindes. Cada vez que abandonas algo que empezaste, tu mente registra una derrota. No una derrota externa, sino interna. Empieza a crearse una narrativa peligrosa, una historia silenciosa que te dice que no eres capaz, que no puedes sostener el esfuerzo, que no puedes terminar lo que comienzas. Y con el tiempo esa narrativa se vuelve tu identidad, no porque sea verdad, sino porque la repetiste demasiadas veces. Hay hombres que viven años enteros atrapados en esa identidad. Comienzan con entusiasmo, hablan de grandes planes, prometen cambios radicales, pero en cuanto el proceso se vuelve incómodo, retroceden. Y cuando retroceden, sienten alivio momentáneo, sienten descanso, sienten tranquilidad. Pero lo que no entienden es que ese alivio es temporal y el precio que pagan es permanente. Porque cada rendición deja una cicatriz invisible en el carácter. Y esas cicatrices, acumuladas con el tiempo, convierten a un hombre fuerte en un hombre débil sin que él se dé cuenta. Piensa en cuántas oportunidades se pierden por rendirse demasiado rápido.
Un hombre que abandona un negocio en los primeros meses porque no vio resultados inmediatos, sin entender que los frutos verdaderos tardan en aparecer. Un hombre que deja de entrenar porque el cansancio fue más fuerte que su disciplina, sin darse cuenta de que la fuerza se construye precisamente en esos momentos donde todo duele. Un hombre que abandona un proyecto, una relación, una meta personal, no porque fuera imposible, sino porque no tuvo la paciencia suficiente para sostener el proceso. Y eso es lo que muchos no quieren aceptar. No pierdes respeto por fallar, pierdes respeto por abandonar. El mundo puede tolerar tus errores, puede entender tus caídas, puede incluso admirar tu lucha, pero nadie respeta al hombre que siempre comienza y nunca termina. Nadie confía en el hombre que cambia constantemente de dirección porque cada obstáculo le parece demasiado grande. Aquí es donde comienza el verdadero cambio. Aquí es donde nace la decisión que transforma a un hombre. No cuando todo es fácil, no cuando todo es claro, sino cuando todo se vuelve incómodo y decides quedarte. Cuando decides permanecer en el proceso aun cuando no ves resultados. Cuando decides continuar aun cuando nadie reconoce tu esfuerzo. Cuando decides avanzar aun cuando tus fuerzas parecen agotadas. Ese es el momento donde empieza la reconstrucción. Pero entiende esto con claridad. La reconstrucción no es ruidosa, no ocurre frente a multitudes, no se anuncia en redes sociales ni se celebra con aplausos. La verdadera reconstrucción ocurre en silencio. Ocurre cuando decides desaparecer del ruido del mundo, cuando decides alejarte de la distracción constante, cuando decides dejar de buscar validación externa y comienzas a construir una disciplina interna que no depende de nadie. Desaparecer no significa rendirse. Desaparecer significa concentrarte. Significa retirarte del caos para trabajar en tu carácter. Significa renunciar a la comodidad momentánea para construir una fortaleza permanente. Muchos hombres temen desaparecer porque creen que perderán reconocimiento. Pero lo que no entienden es que el hombre que desaparece para reconstruirse regresa más fuerte, más firme y más respetado que nunca. Porque el silencio tiene poder. En el silencio no hay excusas. En el silencio no hay distracciones. En el silencio te enfrentas contigo mismo. Te enfrentas a tus miedos, a tus debilidades, a tus excusas. Y ese enfrentamiento no es cómodo, no es agradable. Es duro, es incómodo, es agotador, pero es necesario. Y hay algo más que debes comprender. Dios no honra al hombre que habla mucho. Dios honra al hombre que persevera, al hombre que trabaja cuando nadie lo ve. Al hombre que se levanta cuando todavía está oscuro. Al hombre que sigue adelante cuando todo dentro de él quiere detenerse. Ese hombre empieza a cambiar, empieza a volverse irreconocible. No de un día para otro, sino con el paso del tiempo.